Salut et bienvenue à tous. Que la paix de Dieu soit sur vous et votre famille. Que la gracia de Dios sea sobre usted y su familia. Je suis Jethro Clément, votre professeur de français. Bienvenidos todos, estimados estudiantes de tercero de secundaria. Hoy vamos a aprender a hablar de medios de transporte. Así que tome su cuaderno de francés, su lápiz, bolígrafo y sobre todo tu buena disposición para aprender el francés. Vamos a comenzar. Salut Newon. Salut professeur. Ça va? Ça va bien, merci. ¿Et vous? Très bien, grâce à Dieu. Profesor, usted dijo que íbamos a hablar de los medios de transporte. Mi transporte favorito son los autos inteligentes. Me parecen muy interesantes. Perfecto, qué bien. Et maintenant, nous avons une information de grande importance à partager avec vous. Votre attention, s'il vous plaît. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Voilà. Recuerde siempre lavarse las manos, usar su mascarilla y mantener su distancia física. Esto es cuidar su salud y la de su gente. C'est parti. En la clase anterior aprendimos muchas cosas. Vamos a recordar. Por ejemplo, hablábamos del modo imperativo. ¿Recuerda esto? Bien, por ejemplo, el verbo observer, observar, observe, observons, observer, en 3 personas. La segunda persona del singular, la primera y la segunda del plural. Por ejemplo, el verbo choisir del segundo grupo, choisir, choisissons, choisissez. El verbo prendre, coger, tomar. Prends, prenons, prenez. ¿Recuerdas esto? Así es, profesor Jethro. Por ejemplo, parlez plus lentement, s'il vous plaît. Hable más despacio, por favor. Écoute et réponds, pas vrai ou faux. Escucha y responde, ¿verdadero o falso? Prenez la reeducación tout droit jusqu'au bout. Tome la calle Educación hasta el final. Exactement. Tomen la calle Educación hasta el final. Et voilà. Maintenant, nous vous présentons notre mot-clé du jour. Transport. Transporte. Transport, action ou moyen de se déplacer, transporter une personne, quelque chose ou un animal d'un lieu à un autre. Par exemple, aller en voiture, en avion, en bateau, a pie, etc. Transporte es la acción o medio para moverse, transportar una persona, un animal o cualquier otra cosa de un lugar a otro. Por ejemplo, ir en carro, en avión, en barco, a pie, etc. Et maintenant, nous te présentons notre section de vocabulaire. Les moyens de transport. Les moyens de transport.
Écoute et répète après moi, s'il te plaît. L'autobus, le bateau, le taxi, le train, la voiture, l'avion, le camion, le vélo, le cheval, la moto. Ahora sí quiero escucharte, si es posible, en voz alta. Repetir después de mí, por favor. L'autobus, L'autobus, le bateau, le bateau, le taxi, le taxi, le train, le train, la voiture, la voiture, la voiture, la voiture, l'avion, la avion, le camion, le camion, le vélo, le vélo, le cheval, le cheval, la moto. la moto. Et maintenant, nous allons faire la traducción. Ahora vamos a interpretar este vocabulario en español. L'autobus, El autobús, le bateau, el barco, le taxi, el taxi, le train, el tren, la voiture, el carro, el coche, l'avion, el avión, le camion, el camión, le vélo, la bicicleta, le cheval, el caballo, la moto. la moto o motocicleta. Très bien. Ahora, es bueno saber que para hablar de los medios de transporte en francés, usamos las siguientes preposiciones. Un, en o en, pronunciando un. ¿Puedes repetirlo? Un. Très bien. Y la segunda preposición es a. A accent grave. Con acento grave. Te invito a que me acompañes a la pizarra, por favor. Et voilà. Ici, nous avons un, ok, et, n, et puis a, accent grave. Ahora, debe tomar en cuenta lo siguiente. Pour les moyens de transport fermés, cuando tú estás adentro, usamos un. OK? Par exemple, un autobus, un bateau, un taxi, un train, en voiture, un avión, un camión. Cuando tú estés adentro del medio de transporte. En el caso contrario, si estás arriba de, en estos casos, par exemple, ici, pour les moyens de transport ouverts, abierto, on utilise a. Utilizamos a. À vélo, à cheval, à moto, à pied. À pied. Ouais. Recuerde, si puedes estar adentro, a. No, a. Y recuerda siempre colocarle el acento grave. Et maintenant, observe l'image et réponds. Quel est le moyen de transport? Ahora, observa la imagen y responde. ¿Cuál es el medio de transporte? Numéro 1. Avión, Avion. Très bien. Numéro 2. bateau, Numéro 3. pie, Numéro 4. voiture, Voiture.
voiture. Numéro 5, cheval, cheval. Numéro 6, autobús, autobus. Numéro 7, camión, camion. Numéro 8, tren, train. Très bien. Numéro 9, vélo, vélo. Numéro 10, moto. moto. Très bien. Excellent. ¿Y este sonido, neurona? Profesor, significa que han llegado preguntas y mensajes de las redes sociales. Oh, vamos a ver. Rosario Flores, desde el Tamarindo, Santo Domingo Este, pregunta: Profesor, ¿qué pasa si digo motoconcho y guagua hablando en francés? Rosario Flores desde el Tamarindo. Motoconcho, guagua son dos palabras muy frecuentes, muy común en República Dominicana. Y por cierto, los turistas o las personas que han estado acá por un par de días, si están en la guagua, aún hablando en otras lenguas, usan estas palabritas que son muy pegajosas. Ahora bien, si estás aquí o estás hablando conmigo, yo la veo muy bien. Pero si estás en un país francófono, te aconsejo usar la expresión correcta. Autobús, moto. Très bien. Une autre question, s'il te plaît, Neon? Tenemos desde Andrés Boca Chica a Rodrigo Cáceres que pregunta: Profesor, ¿vélo es sinónimo de bicicleta? Très bien. Desde Andrés Bocachica, agradecemos tu sintonía. Vélo, bicicleta, je peux dire que oui. Te puedo decir que sí, son sinónimos. Ahora bien, cuando decimos que dos palabras son sinónimos, hay que saber que ciertas restricciones se aplican a esto. Por ejemplo, cierto nivel de diferencia entre los productos o lo que describe. Bien, ahora, vélo, bicicleta, sí. Recuerda que las palabras envejecen, las dejamos de usar. Está bien. ¿Qué más tenemos, Neon? Dentro de los mensajes, algunos alumnos quieren saber más palabras sin diccionario. Ainsi, nous vous présentons notre segment à savoir, à saber, sin diccionnario. Numéro 1, pied. Pie, Très bien. Numéro 2, passeport. un documento que se utiliza para viajar. Pasaporte. Pasaporte. Très bien. Numéro 3, transport. El tema del día de hoy: transporte. Exactement. Numéro 4, hélicoptère. Hélicoptère. Ese es fácil. Helicóptero. Très bien. Et finalement, taxi. Qué difícil. ¿Será taxi? Como tú has visto, estas palabras, claro, medios de transporte, con el tema de hoy, podemos interpretar o traducir estas palabras sin el uso de un diccionario. Puedes seguir aprendiendo otras palabras que puedes interpretar de francés a español o viceversa sin la ayuda del diccionario. Très bien. Maintenant, nous allons jouer. Ahora vamos a jugar. ¿Qué tal si jugamos un poco? Vas a escuchar el sonido y también a indicar el medio de transporte utilizado. Écoute le son et indique le moyen de transport utilisé. Numéro 1. Patricio va à l'école en A voiture.
En voiture. En voiture. Patricio va a l'école en voiture. Patricio va a la escuela en coche, en carro. Numéro 2. Rosa se déplace. A pie. Très bien. Rosa se déplace a pie. Rosa se mueve, se desplaza a pies. Numéro 3. J'habite dans une communauté rurale. Je me déplace A cheval. à cheval. J'habite dans une communauté rurale. Je me déplace à cheval. Vivo en una comunidad rural. Me muevo a caballo. Numéro 4. Nous allons à Punta Cana. En autobús. Très bien. Nous allons à Punta Cana en autobús. Vamos para Punta Cana en guagua, en autobús. Yeah. Numéro 5. Émile est très sportif. Il utilise Le vélo. le vélo. Émile est très sportif. Il utilise le vélo. Émile es muy deportivo. Él utiliza la bicicleta. Numéro 6. Nous allons à Paris En avión. en avion. Nous allons à Paris en avion. Vamos para París en avion. Et numéro 7. Ils vont à Pedernales. En helicóptero. Yeah. Ils vont a Pedernales en helicóptero. Ellos van para Pedernales en helicóptero. Es bueno observar que en estas oraciones, utilizando los medios de transporte, utilizamos el verbo aller, ir, bien, el verbo prendre, tomar o coger, el verbo se déplacer, ¿ah? Desplazarse, y el verbo utilizar, utiliser. Bien, cuando hablamos de transporte, utilizamos estas expresiones o estos verbos para formar nuestras oraciones. Y ahora te presentamos nuestra trivia de hoy. Choisis la réponse correcte. Escoge la respuesta correcta. Pour aller de Santo Domingo à Santiago, je prends un vélo, un bateau ou un autobus. En autobús. Un autobus. Très bien. Pour aller de Santo Domingo à Santiago, je prends un autobus. Numéro 2. Je vais à l'école à pied, bateau ou camion. A pie. À pied. Je vais à l'école à pied. Voy a la escuela a pied. Numéro 3. Mon père habite à Madrevieja de San Cristóbal, mais il travaille à Santo Domingo. Alors, il voyage en un motoconcho, un bateau, autobus. Autobús. Autobus. Très bien. Mi papá vive en Madrevieja de San Cristóbal, pero trabaja en Santo Domingo, pues viaja en autobus. Numéro 4. Pour aller au cinéma, mes amis et moi, nous prenons un bateau, un taxi ou un vélo. Un taxi. Un taxi. Para ir al cine, mis amigos y yo tomamos un taxi. Très bien. Et maintenant, Néron,
¿Tienes algo que añadir hoy? Sí, profesor. Hoy hemos aprendido a hablar de medios de transporte con las preposiciones an, en y a con acento grave. Por ejemplo, à pied, à cheval, à vélo, en voiture, en avión, en bateau, entre otros. Ah, profesor, a saber sin diccionario. Pie, passeport, transport, hélicoptère et taxi. Très bon résumé, Newon. Merci pour ta formidable collaboration. Et voilà, ça a été tout pour aujourd'hui. Recuerda consultar con tu profesor titular y también visitar la página en pantalla. Tu conocimiento en francés puede cambiar tu vida. Pues agradecemos como siempre tu sintonía. Dios te bendiga y te guarde. Merci d'avoir été branché. Au revoir. À la prochaine. À bientôt, professeur, en hélicoptère. Oh.